Dios bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Como siempre, todos los jueves hemos tenido un desafío, el llevar un tema de interés, sobre todo en la cuestión de nuestra fe. En este sentido, estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El tema que hemos seguido de una manera sistemática es Jesús bajo la lupa. Cuando hablamos de Jesús bajo la lupa es seguir las pisadas del Maestro, seguir su caminar, seguir su obra, seguir su vida. Hemos mencionado que Jesús es uno de los personajes más enigmáticos que podemos conocer en la historia. Ningún libro de ningún otro personaje, llámese religioso, político, ha tenido tanta influencia a través de muchas generaciones. Y esto es algo que a nosotros nos debe de impresionar, nos debe de motivar seguir a Jesús bajo esa perspectiva del Jesús enigmático, del Jesús histórico, no solamente como un líder espiritual, sino ver a Jesús desde el punto de vista social, antropológico, que realmente, hablando de la antropología, hablando de la sociología, estamos hablando de que hay evidencias antropológicas de que existió un tal Jesús. Y hablando de la antropología, pues también esta ciencia está amparada, por así decirlo, amparada por la arqueología, ya que la arqueología, yendo los arqueólogos a hacer estas excavaciones, a buscar esos lugares que en la Biblia se mencionan, como la casa de Pedro, la casa de Mateo, vemos nosotros que hay interés en la vida de las personas el conocer a este Jesús tan enigmático, a este personaje llamado Jesús de Nazaret. Entonces mi pasión, mi motivación es llevarles a ustedes estos temas y bueno, hemos tomado como libro base el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es uno de los libros que va dirigido, como ya lo mencionamos con anterioridad, al pueblo judío, a la nación de Israel. Entonces, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel siendo alcanzados, siendo discipulados o evangelizados, podemos nosotros comprender que existe un deseo mayor, un deseo profundo de tener presente siempre al Jesús histórico. Entonces, vamos a leer en el capítulo 2 de este Evangelio de Mateo, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y esta es la frase: venimos a adorarle, venimos a entregarle una adoración. Y en este sentido, cuando hablamos de que estos personajes vinieron desde muy lejos, la pregunta que nos hacemos es: ¿de dónde vinieron? ¿Y cómo es que eran considerados magos? Porque, bueno, alguien por ahí puede decir, ¿no? Oiga, pastor, la Biblia habla de que no debemos de consultar a magos, pero sin embargo hay una traducción, el capítulo 2 tiene ese título que dice la visita de los magos del oriente. Y esto es increíble porque muchas veces nos dejamos llevar por la palabra magos, lo que significa en la actualidad, que es aquellos que hacen apariciones de conejos en sus sombreros, flores, hacen actos de magia, ¿no? Bueno, yo le llamo a esos juegos visuales,
Pero bueno, estos personajes, número uno, no eran magos como los que conocemos el día de hoy. Estas personas, hablando de personajes como los reyes, hablando de los reyes del oriente, dice, unos magos del oriente. Es interesante que nosotros podamos comprender, número uno, a qué se refiere a estos magos. ¿Y por qué venían? ¿Por qué venían de lejos? Bueno, estamos viendo que ellos venían de lejos y venían con un propósito: a adorar, a ofrecer un sacrificio. Venían ellos, recuerden que la palabra adoración, adorarle, lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando dice: llegará el tiempo en que el Padre buscará verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Esta palabra de adoradores es una palabra griega que significa, bueno, viene del griego, que es proskuneo. Y la palabra proskuneo significa el arte de postrarse, el arte de postrarse. Entonces, hasta en eso, miren cómo ha cambiado la definición, cómo ha cambiado nuestro enfoque de la adoración. Hoy adorar es música lenta, música tranquila, de relajación, y pensamos que eso es la adoración. Pero la adoración va más allá de esto. La adoración es el arte de postrarse. Imagínense, hombres que no eran judíos, número uno, hombres que no eran judíos, personas que no eran, tenían la costumbre de los judíos, sin embargo venían desde muy lejos porque habían visto una señal. Entonces vemos nosotros que Mateo conecta el capítulo 2 con el relato del capítulo 1. Lo relaciona con la concepción virginal de nuestro Señor en el versículo del capítulo 1, versículo 21, el capítulo 1, versículo 25, se menciona el nombre de Jesús, y en el capítulo 2, verso 1, dice, ahí habla de cuando Jesús nació. Cuando Jesús nació, enfáticamente el evangelista Mateo está diciendo que el nombre del Mesías era Jesús, Bueno, traducido a nuestro español, porque en hebreo es Josué o Yeshua en griego, en español es Jesús. Recuerda que nosotros somos mexicanos, y dice que llevamos el nopal hasta en la frente, así que no podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Somos mexicanos, entonces por lo tanto nosotros mencionamos el nombre del Mesías como Jesús. Si alguien viene y te dice, no, es que el verdadero nombre es Yeshua, bueno, ese es en griego, ¿no? En griego. En el hebreo es Josué, o también pronunciado como Joshua. Entonces vemos nosotros que hay una conexión en el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Por qué hay una conexión? Otro punto es que los evangelios no estaban separados en capítulos, eran cartas que se escribían y se redactaban de arriba abajo, de todo un tirón, vamos a ponerlo así, de un solo tiro, jalaban todo y escribían. Ya esta separación de versículos, capítulos, títulos, es algo más moderno, no es en el tiempo de los apóstoles que lo pusieron, no, esto ya es más contemporáneo, la división de cada capítulo con sus títulos y los versículos. Cuando estemos trabajando, porque vamos a seguir con estos temas, y vamos a seguir hablando de la Biblia bajo la lupa, ahí vamos a tratar más a profundidad este tema. Ahora, vemos nosotros que en el capítulo 1 y capítulo 2, Mateo se ocupa de los acontecimientos que preceden y siguen al nacimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Mateo está interesado en las circunstancias que rodean la concepción y la entrada del linaje davídico. Recuerda que el propósito de Mateo es demostrar que Jesús, el Mesías, es realmente el linaje de David, es
Esto es increíble, esto es interesante. Entonces podemos comprobar que hay cosas que nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender, que Mateo quiere enfatizar que realmente Jesús vino del linaje de David, el rey David. Y para eso él va a mencionar algunos pueblos que vamos a ver a continuación. Los pueblos sobre el advenimiento del Mesías. Ahí vemos nosotros que es algo increíble como Mateo comienza hablando, ¿no? Eso es uno. Ahora, el nacimiento en sí es mencionado solo de paso, es algo muy rápido. Esto muestra un contraste, ¿no?, impactante con las posteriores narrativas de las apócrifas o de los libros apócrifos que se centran en la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Mateo no se centra en la infancia de Jesús, inclusive creo que después de la visita de los magos, hasta los 12 años de edad vuelve a aparecer en escena en el Evangelio de Mateo, y después desaparece hasta los 30 años. Y dentro de ese lapso de tiempo hay personas que han argumentado, han hecho una especulación sobre lo que pasó con Jesús en su infancia, después de los 12 años. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué sucedió? Y bueno, ahí ellos juegan con esta parte de decir, bueno, es que Jesús realmente estuvo en Egipto, dicen algunos, o algunos mencionan Alejandría, otros mencionan otros pueblos, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que a nosotros nos interesa es ver cómo Mateo introduce el nacimiento de Jesús de una manera rápida, pero que su enfoque principal, como ya lo mencionamos, o su objetivo principal de Mateo es destacar la recepción que el mundo le da al Mesías. ¿Cómo recibió el mundo al Mesías? Haciendo una pequeña comparación con la venida de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino, dice la palabra que hubo un gran estruendo, un viento recio, un estruendo, un escándalo. Pero cuando vino Jesús hubo silencio, hubo bonanza, hubo quietud. Y bueno, nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué? El mundo no estaba preparado aún para recibirlo. Recuerda que cuando Jesús nace, en el tiempo de Jesús está Herodes. Y Herodes, herodiano, edomita, dice Herodes edomita. Pues recuerden que Edom era enemigo de Israel, aunque los edomitas y los israelitas son hermanos de sangre. ¿Por qué lo menciono hermanos de sangre? Porque los edomitas vienen de Esaú y los israelitas de Jacob, son hermanos de sangre, pero a través de la historia hemos visto cómo es que estos dos hermanos venían peleando ya desde el vientre de su madre, y cómo es que hay una gran de separación después de que Jacob pues quita en este sentido la primogenitura de Esaú. Y a través de la historia vemos conflictos ahora más fuertes, armamentistas y todo eso. Pero en el tiempo de Jesús había uno que estaba sentado en el trono de Israel, como rey, que era Herodes, y era edomita, y los edomitas eran enemigos. Ahora imagínate, cuando Jesús nace, él viene a este mundo, y no estaba preparado el mundo para recibirlo. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino, mas los suyos, ¿qué dice?, no le recibieron. A los suyos vino, mas los suyos, ¿qué dice?, no le recibieron. Entonces, el mundo en el que Jesús vino a nacer no estaba preparado para recibirle, no estaba todavía espiritualmente bien. Pero ¿cómo iba a estar preparado espiritualmente si la religión judía se había desviado muy fuertemente de su espiritualidad y se había centrado? ¿En qué se había centrado? En las tradiciones, e inclusive en
en los rituales. Ellos se habían centrado en eso y la espiritualidad lo habían dejado a un lado. Entonces vemos nosotros que dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, dice que Jesús nació en Belén de Judea. Número 1, Belén de Judea. ¿Estamos de acuerdo? Hay tres ciudades que Mateo involucra. En este caso vemos a Belén, vemos a Egipto y vemos a Nazaret. Pero la pregunta que viene, ¿no? O la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué se mencionan estas tres ciudades? Belén, Egipto y Nazaret. ¿Por qué? La gente se preguntaba, algunas personas se preguntaban en ese tiempo, inclusive Herodes dijo, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? ¿Dónde ha de nacer el rey de los judíos? Y la gente también se preguntaba, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿De Galilea ha de venir el Mesías? De acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 27. Hay una pregunta, ¿de Galilea, dice, ha de venir el Cristo? ¿No dicen las Escrituras del linaje de David y de la aldea de Belén? ¿De dónde, dice, era David, ha de venir el Cristo? Una vez más, entonces, habían preguntas. Por esto hablamos de que es necesario conocer y es necesario que nosotros entendamos de dónde debe de venir el Cristo. Y el primer pueblo que menciona, o la primera ciudad para aquel entonces, hoy en día le podríamos llamar pueblo, porque Belén era muy pequeño, pero la Biblia habla de una ciudad. Belén de Judea, dice, conocida como Belén Efrata. Miqueas capítulo 5 verso 2, Belén Efrata, Miqueas capítulo 5 verso 2, donde dice que esa ciudad era pequeña, y tú, Belén Efrata, pequeña entre todas las tribus de Israel, dice, de ti saldrá el guiador, de ti saldrá el Salvador. Qué maravilloso de ti. Pero ahora veamos el significado de la palabra Belén. Belén significa casa de pan o casa de alimento. Casa de pan o casa de alimento. Eso es lo que significa Belén, casa de pan o casa de alimento. Jesús nace en esa pequeña ciudad conocida como Belén, casa de pan. Ahora vamos a entender por qué Jesús escribe o habla, más bien dicho, en Juan capítulo 10, diciéndole al pueblo, yo soy el pan que descendió del cielo. El pan que descendió del cielo hace referencia al maná que descendió a los hijos de Israel cuando estaban en el desierto. Cuando ellos pidieron alimento, dice que descendía como un rocío en la mañana, descendía maná. Maná significa, ¿qué es eso? Ahora entendemos más a profundidad el nombre de Belén, casa de pan o casa de alimento. Y cuando ven a Jesús nacer en casa de pan o casa de alimento, Jesús mismo se atribuye el título, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque él había nacido en Belén de Judea. En Belén de Judea él había nacido. Recuerda que Judea es la tribu de Judá, que su símbolo es un león, y siempre Judá estaba frente a la puerta del tabernáculo. Si tú pones la puerta, frente a la puerta estaba precisamente la tribu de Judá, y estaba representada como un león. Es algo increíble. Es ahí donde nosotros podemos ir comprobando, podemos ir viendo cómo Jesús ahora hace referencia a que su persona, Él es el pan que descendió del cielo, y Él es el alimento para el alma, para el espíritu del ser humano. Jesús es el alimento que todo ser humano necesita para sentirse satisfecho en esta área espiritual. Entonces vemos a Jesús como nació. Ahora, nace en Belén de Judea porque dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos capítulo 2 verso 4, que esa ciudad era la ciudad de David.
Ojo, la ciudad de David. Belén fue considerada la ciudad de David, fue considerada la ciudad de David. Entonces, Jesús nace en la ciudad de sus antecesores, en este caso el rey David. Y vemos que esta pequeña ciudad estaba situada a unos 10 kilómetros aproximadamente al sur de Jerusalén. Y ahí, lo vuelvo a rectificar, ahí nació el rey David. Y ahí también fue ungido como un futuro rey por Samuel el profeta. Esto lo podemos ver en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 16, verso 1 al 13. Entonces, los judíos estaban terriblemente confundidos. ¿De dónde? ¿De dónde tenía que salir el Mesías? ¿De dónde tenía que venir? Pero Jesús el Mesías se había nacido, sí había nacido en Belén, Efrata, de la tierra de Judá, de la casa de pan o la casa de alimento. Entonces era un hombre adecuado para aquella aldea que hacía una fértil zona campestre. Allí en Belén era una tierra muy agrícola, se sembraba el trigo, se sembraba la cebada. Entonces había semillas de donde se producía la harina y se producía, elaboraba el pan. Entonces era muy alusivo el nombre. Entonces Belén era el hogar y la ciudad del rey David. Cuando nosotros vemos que dice ahí mismo en el capítulo 2, los versículos que leímos, en los días del rey Herodes, como ya mencionamos, conocido también como Herodes el Grande, como Herodes el primero, rey de Judá, entre los años 37 o 4 antes de Cristo, él empezó, ¿no? Nació en el año 72 a.C. Su padre de Herodes era Antipatro. Bueno, no le vais a poner el nombre a tu hijo. Si algún día quieres tener un hijo, le vais a poner este nombre Antipatro. Híjole, ¿a quién se le ocurre? Bueno, a ellos se le ocurría. Este era el padre de Herodes, Antipatro. Lo nombró gobernador de Galilea cuando solo Herodes contaba con 25 años de edad. Y posteriormente fue ganándose la aprobación del pueblo, del gobierno, y fue nombrado rey de Judea en el año 40 de nuestra era. En el año 40 antes de Cristo. Y tuvo que esperar 3 años, sin embargo, para ocupar dicho cargo. Entonces, Herodes era mitad judío y mitad idumeo. Ojo, era mitad judío y mitad idumeo. Recordemos que los edomitas eran descendientes de Saúl, como ya lo mencioné anteriormente, y esa mezcla racial era muy significativa para su trato con los judíos. Belén podría clasificar a Herodes como un paranoico, ¿no? Aunque era un gobernador capaz, hábil, sin embargo sospechaba de quien estaba a su alrededor. Él era un rey amable, pero hoy en día lo podríamos catalogar como un rey bipolar, lo voy a poner de esa manera, porque de una manera era amable para poder congraciarse con la sociedad, pero también era cruel. Esa crueldad era notoria. Y alguien por ahí lo llamó un viejo criminal. Al parecer no le faltó razón para decirlo, porque la historia cuenta que Herodes el Grande mandó a matar a Mariame, una de sus esposas, a su madre Alexandra, Antipatro, su hijo mayor, y a dos hijos más. Imagínate hasta dónde llegaba su bipolaridad de Herodes. Entonces la maldad corría por sus venas, idumeo, corría por sus venas, y vean qué tremendo. Este rey Herodes mandó a matar a su esposa, mandó a matar a su madre, mandó a matar a su hijo, a sus 2 hijos. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que alguien más ocupara su lugar. Ahora entiendes ¿por qué mandó a matar a los niños cuando los magos llegaron y le preguntaron ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos?
ahora comprendes, ahora puedes ver más a profundidad de dónde venía esa crueldad. Claro, era un hombre terriblemente Herodes. Entonces se decía que incluso el emperador Augusto César consideraba que era más seguro ser el cerdo de Herodes que ser su propio hijo. Imagínate, esto es increíble, las etiquetas que se le ponen a Herodes. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos nosotros que los edumeos eran crueles, apoyaron a sus enemigos para matar a sus propios hermanos. Esto era algo bien fuerte. Entonces, algunos escritores bíblicos le han puesto como título a Herodes como el gran pervertido. Herodes sin duda fue un prototipo del mundo de tinieblas y de iniquidad en el cual nació Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Es increíble. Yo creo que te voy a dejar con el suspenso, te voy a dejar con qué más sigue con esta historia bíblica, porque hay mucho más que escarbar, pero yo quiero seguirte invitando a que compartas estos episodios de Jesús bajo la lupa con amigos, con familia, y diles: mira, te mando este episodio si quieres conocer más de la palabra de Dios. Ayúdanos a extender el mensaje, extenderlo, para que podamos llegar a muchas más personas. Dale like ahí a nuestro canal y pueda ser de bendición también para otros. Si estos mensajes te han sido de bendición, entonces sé de bendición a otros también. Ayúdanos a compartirlo. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pero esta historia continuará. Te invito a que el próximo jueves a las 7 podamos estar una vez más conectados en Jesús bajo la lupa. Somos punto familiar y queremos bendecir tu vida. Dios te bendiga y te espero el sábado en nuestra transmisión. Hasta luego.